conoceremos más de un tema que quizás muchos de nosotros no le hemos dado la importancia que realmente merece, pero estoy segura de que hoy, con todo lo que Raúl nos compartirá, tendremos más clara la importancia y la función de nuestro sistema digestivo y principalmente, cómo es que nuestros maravillosos productos ayudan a que esa función se lleve correctamente. Así que, sin más preámbulo, permítanme presentarles y hablarles de toda la experiencia de nuestro conferencista. Él es originario de la Ciudad de México, egresado de la Universidad Internacional de Cambridge, Reino Unido, director de la licenciatura en nutrición del Centro Universitario de Alternativas Médicas CUAM, presidente en Fundación Mexicana para la Nutrición, cuenta con más de 20 años de experiencia profesional, es renombrado y conocido por su amplio conocimiento en el campo de los suplementos alimenticios, ha impartido más de 1000 conferencias y cursos sobre nutrición y naturismo en México, Centroamérica y el Caribe, y actualmente tenemos el orgullo y el honor de contar con su apoyo como asesor científico y médico en Ambrosia Global. Él es el doctor Raúl Ábalos Trejo, a quien damos la más cordial bienvenida. Adelante, doctor, con tu conferencia. Muchísimas gracias, Vero. Pues muchísimas gracias a todos por estar esta tarde-noche con nosotros, aquí desde la sede de la Fundación Mexicana para Nutrición. Pues vamos a dar paso, como bien dijo nuestra querida compañera Vero, pues vamos a tocar un tema de más necesario, de más fundamental, y por esto sumamente importante dentro del ámbito del bienestar, que es la salud digestiva, ¿de acuerdo? Así es que vamos a empezar, y siempre empezamos con una reflexión. Bueno, me gusta empezar a mí con una reflexión. Para esta tarde les tengo una reflexión muy importante del doctor Luis Ignarro, el premio Nobel allá en 1998. Él es el que encuentra las bases precisamente de la importancia del óxido nítrico, ¿sí?, como dentro de los procesos de la vasodilatación. Fue uno de los grandes logros que hace la medicina. Pero él, entendiendo precisamente que la base fundamental de la funcionalidad biológica depende de los elementos con los cuales esté conformado nuestro cuerpo, o sea, los nutrimentos, los nutrientes. Por eso él hace este comentario que a mí me gusta mucho. Dice que si su médico o profesional de la salud no está de acuerdo con el concepto de consumo de suplementos nutricionales como un camino para lograr un mayor bienestar, él nos dice, pues es hora de buscar un nuevo profesional con una visión más progresista, ¿verdad? Entonces, si un gran premio Nobel es capaz de darnos la pauta de la importancia que tiene la suplementación alimenticia para el fomento a la salud, bueno, pues quiere decir que por algo es importante. Si por lo menos ya ahorita 7 premios Nobel tienen mucho que ver precisamente con el campo de la nutrición, hablando desde Linus Pauling de 1968, bueno, pues estamos entonces en el camino adecuado. Lo importante es que siempre nosotros tengamos la intención de poderlo comprender. Vamos a ver, ¿qué es la salud digestiva? Bueno, la salud digestiva, pues le llamamos precisamente a todos esos elementos que nos definen en el equilibrio estructural del funcionamiento de nuestro tracto digestivo. Y bueno, pues el bienestar corresponde a la ausencia de malestares dentro de este sistema. O sea, salud digestiva, pues tiene mucho que ver cuando nuestro tracto digestivo no está presentando malestar, cuando está trabajando de manera adecuada. Nosotros decimos que una persona goza de buena digestión, bueno, cuando primero y antes que nada no nos presenta sintomatología clínica referente a ello. Segundo, cuando la expresión de su estado es muy importante. Y eso es muy importante, porque una cosa es que la gente no tenga problemas y la otra es que no lo refiera. Mucha gente hace común lo habitual. Como toda la vida hemos sufrido de estreñimiento, entonces la gente piensa que el vivir de esa manera es lo común, es lo habitual o es lo correcto. Ese es el punto. O sea, por eso vamos ahorita a tratar de definir cuáles son las bases que sustentan una correcta salud digestiva. ¿De acuerdo? Ahora bien, nuestro cuerpo está diseñado precisamente para funcionar de una manera sinérgica. ¿Qué quiere decir? Que todas las partes del cuerpo están trabajando, ¿sí?, al unísono, en una misma armonía funcional con todo nuestro cuerpo, con todo lo que nos rodea, ¿verdad? Inclusive, no solamente con nuestro cuerpo. Particularmente, entonces, nuestro tracto digestivo, pues tiene que trabajar en una perfecta armonía, sin molestias, sin sensaciones desagradables. El grave problema es que, desafortunada, el modernismo
vida actual, con su estrés, con su sedentarismo, con su gran cantidad de alimentos ultraprocesados. Déjeme decirle que es una cosa impresionante. La industria de los alimentos procesados es de las industrias más grandes que existe en el mundo, la que más vende después de la guerra y después de las farmacéuticas. Entonces estamos hablando que verdaderamente es algo sumamente peligroso. Esto lógicamente está rompiendo este equilibrio, y cuando empiezan a darse algunas situaciones, pues es muy importante acudir o darle atención a la misma. Vamos a ver que en nuestro país, nosotros decimos que hasta 8 de cada 10 personas, fíjate bien, 8 de cada 10 personas puede llegar a tener un problema digestivo, ¿verdad? Y no es de que no lo tengan las otras dos, es que probablemente no esté determinado, que es muy diferente, ¿de acuerdo? Pero déjenme decirle que tan solo también estas cifras a veces se sesgan. Es que a veces las cifras se sesgan mucho. Por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene aproximadamente más o menos 200 millones de habitantes, se dice que 20 millones, el 10%, tienen enfermedades cardiovasculares, pero también tiene enfermedades que tienen que ver con su tracto digestivo. Bueno, déjenme decirles que no lo creo, perdón, con todo respeto, pero los queridos hermanos allá también en Estados Unidos tienen una gran incidencia. Lo que pasa es que no lo refieren. Me explico que es diferente. O sea, cuando una persona llega a la consulta y dice, oye, yo vengo por la hipertensión, bueno, el problema es que ni el diagnóstico ni el paciente refiere molestias digestivas, porque repito, hace común lo habitual. Ese es el problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver que generalmente en todo el mundo son un grave problema de salud. O sea, realmente vamos a ver que es una de las primeras causas de muerte en Estados Unidos. O sea, a ver, se dice que el 20%, o sea, 20 millones de personas, o sea, el 10% en Estados Unidos. Oiga usted, si el cáncer de colon, que es un efecto secundario a todo esto, ocupa, ¿sí?, entre el 6 y el 7º lugar de muertes en Estados Unidos, pues imagínese usted que es un sesgo muy grande el de esta información. ¿Por qué? Porque lógicamente antes de haber cáncer de colon tuvieron que haber una cantidad impresionante de malestares y procesos previos que lógicamente condujeron a un desenlace de este tipo. Sabemos que precisamente después, dicen las cifras, después de cardiovasculares es lo que más se ve en hospitales. Bueno, estamos hablando del paciente crítico, o sea, el paciente que tuvo que llegar a la necesidad de hospitalizarse. No estamos hablando de la persona que tiene malestar tolerable y que vive muchísimo tiempo con ello. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que el problema es que también existe una gran cantidad de síntomas que posiblemente, aparentemente, no tuvieran que ver mucho con problemas digestivos. Ahorita voy a explicar algunas cosas que son importantes ahí analizar, y que bueno, aparentemente, repito, no corresponderían a un trastorno digestivo. O sea, ¿quién pensaría que también una parte de la sintomatología de un trastorno digestivo tiene que ver, por ejemplo, con dolor de cabeza o con un problema cutáneo? Me explico, con un problema respiratorio. O sea, ¿quién lo pensaría? ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando que un problema digestivo necesariamente se va a ver reflejado, sí, con molestias intestinales o estomacales. Bueno, claro que sí. Hay enfermedades del sistema digestivo que son muy comunes, pero estas enfermedades que están aquí, como la úlcera gástrica, como el colon irritable, como la enfermedad de reflujo esofágico, como el Crohn, como la celiaquía, la diverticulosis, los cálculos biliares, el SPRU, la enteropatía y las perforaciones gastrointestinales, bueno, vamos por partes. Son enfermedades que se diagnostican en un estado ya severo. Me explico, o sea, realmente el daño que están originando ya es evidente porque ha habido modificaciones y transformaciones en el tejido. Por ejemplo, en el caso de los divertículos, pues imagínese usted que ya existe precisamente una hiperplasia, o sea, un tejidito extra, ¿sí? Y que lógicamente no está correspondiendo a la anatomía correcta de nuestro intestino. Entonces, estamos hablando de que las enfermedades que se reconocen como enfermedades comunes del tracto digestivo, bueno, no son todas. Por supuesto que no son todas. Va a haber estados preclínicos a todas ellas. ¿Me explico? Porque uno de estos estadios, bueno, no nace de la noche a la mañana.
Estos estadios, desafortunadamente, pueden tardar muchísimos años, y repito, y haber estados preclínicos, ¿sí? Estados que lógicamente fueron primarios a todo esto, ¿de acuerdo? Ahora bien, hay signos y síntomas, ¿verdad?, correspondientes a problemas digestivos. Sí, claro, pero otra vez, estos que están aquí son estadios en estados críticos, en estados que lógicamente ameritan una atención ya mucho más severa. No son molestias iniciales, porque también vamos a ser franco. En el caso propio de la medicina, o sea, en la consulta médica, a veces la consulta se vuelve un tanto fría en ese sentido. Y bueno, problema que vamos a entender, dicen que el que tiene martillo, pues a todo el mundo lo ve con cabeza de clavo, y eso es muy cierto. Si el médico convencional, con todo respeto, lo único que sabes de farmacología, pues todo lo quiere tratar con farmacología, ¿verdad? Entonces vamos a ver que muchas veces hay que entender que la parte inicial empieza desde la alimentación. O sea, la parte esencial de un problema digestivo, júralo, nace con la alimentación, ¿sí? El detonador puede ser el estrés, el detonador puede ser el estilo de vida, el sedentarismo, ¿sí? La genética, pero lógicamente que la alimentación juega un papel muy determinante. Claro, quizás un problema genético sea más determinante en algunos casos, pero vamos a ver que por lo general la alimentación va a jugar el papel determinante. Entonces, ya cuando hay sangrado, ya cuando hay lógicamente incontinencia, vómitos, dolor en la pared abdominal, ¿verdad? Problemas para tragar, pérdida de peso, wow, pues ya estamos hablando de un caso crítico. O sea, estamos hablando de un caso que ya tiene una enfermedad probablemente que ya tenga nombre y apellido. ¿De acuerdo? Pero el estado preclínico es lo interesante, o sea, cuando el paciente tiene flatulencias excesivas, cuando tiene pequeños coliquitos, cuando tiene distensión abdominal, o sea, se le inflama la barriguita, tiene estreñimiento, porque también el problema es ese. Fíjense, aquí en México, es que el problema es percepción. Por eso cuando yo doy cursos, clases, siempre empiezo con esa parte, es percepción, porque percepción se vuelve realidad, ¿de acuerdo? Y eso a veces puede ser complicado. Aquí en México hubo una campaña muy grande por parte del Seguro Social, Instituto Mexicano del Seguro Social, y a todo el mundo le daba unos papelitos precisamente sobre la salud digestiva. Y hacía un comentario muy importante, dice, lo adecuado, dice, es evacuar de 1 a 3 veces al día. Cuando tú pones a eso, cuando tú pones esas palabras, pues vamos a entender que hay muchos factores de los cuales depende eso. ¿Me explico? Y lo más importante es cuántas veces hayas comido. Porque una persona que diga, mira, yo evacuo 1 vez al día, pues yo ya la libré. Aquí dice que de 1 a 3, punto. ¿Me explico? Y si aquí dice que de 1 a 3 y yo hago una, pues ya estoy dentro del rango. Ese es el problema. O sea, ¿cuántas veces hay que evacuar? Pues tantas veces sea necesario, punto. ¿Me explico? Y eso va a depender mucho precisamente de la cantidad de alimentos que nosotros hayamos ingerido durante el día. Sí, claro, si tú ingeriste un solo alimento en el día, pues me queda claro que puedes evacuar 1 sola vez al día. Pero si tuviste tres comidas, 3 tiempos de comida, ¿sí? Bueno, pues entonces tendrías que evacuar mucho mayor cantidad. Yo recuerdo mucho, hablarle rápidamente, aunque me desvíe, pero es muy importante. Una vez en un programa de televisión, que era un programa que tenía conexión toda la República Mexicana, llamó una persona del estado de Veracruz y decía, oiga doctor, me dice, es que mi hijo tiene un problema. Dije, mi hijo parece pato. Entonces cuando me dice que parece pato, pues yo me lo imagino con pico palmípedo y con colita, ¿no? Con plumas. Yo digo, caray, hija, a ver, platíqueme cómo está ese caso. Y dice, sí, es que mire usted, nada más come y va al baño. Y mi hijo come y va al baño, parece pato. Le digo, ¿qué le doy? ¿Qué le podré recomendar? Le digo, no, hija, a la que le voy a recomendar algo es usted. Porque si usted piensa que eso es incorrecto, entonces probablemente quien sufre de estreñimiento es usted, porque realmente la manera correcta de evacuar debería de ser esa. Y si hay muchas madres aquí, si hay muchas madres en el chat, recordarán algo muy interesante. Cuando la mamá tiene su bebé y le está dando de comer, cuando empieza a darle de comer, el bebé inmediatamente empieza a hacer del baño, ¿verdad? Porque es el reflejo precisamente del nervio vago. O sea, sería normal.
El problema es que nosotros, desafortunadamente, con la alimentación tan occidentalizada, rica, pues lógicamente ultraprocesados, chatarra, dirían algunos amigos, bueno, pues lógicamente que las cosas cambian con el exceso de estrés, pero de todas maneras, con todo y todo, la forma correcta de evacuación o deposiciones tendrían que ser tantas veces hayamos comido. Las deposiciones o las evacuaciones, o sea, el evacuar, pues debe de ser de una manera muy característica, ¿verdad? Existe una escala muy importante que las menciona, pero déjenme decirles algo que es importante. Las evacuaciones tienen que ser gruesas, ¿recuerdo? O sea, su tamaño tiene que ser grueso, porque recuerden que así se llama el intestino. El intestino se llama grueso. ¿Y por qué está grueso? Pues porque es ancho, ¿verdad? Y lógicamente el intestino es un molde. Si las heces fecales son delgaditas es porque el molde está inflamado, o sea, el espacio se redujo. ¿Sí? Las heces fecales tienen que salir de un solo jalón, ¿verdad? Pues deben de pesar aproximadamente entre 500 gramos. Yo sé que nadie va a andar pesando eso, pero se da uno cuenta con la cantidad de lo que está evacuando. Ahora bien, tiene que flotar. ¿Y por qué tiene que flotar? Porque debe ser rico en fibra. Si las heces fecales no flotan, bueno, es que hace falta fibra, ¿de acuerdo? Entonces, estos son muy importantes y son signos muy importantes que nosotros tenemos que analizar. Tenemos que analizar desde su color, desde si flotan, qué tamaño tienen, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Entonces, sí es muy importante darle atención también, no solo a lo que entra, sino también a lo que sale. Nosotros entender que somos eso. Somos una alimentación, somos una asimilación, somos una eliminación. Y son procesos por los cuales nuestros sistemas biológicos están en correcto orden. Ahora bien, cualquier persona que tenga un problema intestinal lo puede recuperar. Claro que lo puede recuperar en medida que el cuerpo también lo permita. Lo más importante es primero comprender que se tienen que hacer cambios profundos y que a veces esos cambios profundos son para toda la vida. Mire, yo cuando mando un plan de alimentación, la primera pregunta que me hace mi paciente es, ¿y por cuánto tiempo? ¿Cómo por cuánto tiempo? Sí, ¿por cuánto tiempo me voy a dejar de comer esto? No, hijo, déjese de comer para siempre. O sea, si yo le estoy diciendo que esto no se lo coma es porque le hace daño. O sea, porque se empeñaría usted en seguirlo comiendo si sabemos que le hace daño? Usted, es más, usted está consciente que le hace daño. Entonces, el problema que hay que entender, que así como la enfermedad llegó por un estado multifactorial, o sea, fue causada por múltiples factores, de igual manera, su recuperación depende de múltiples factores. Sí, por ejemplo, una alimentación mucho más saludable, actividad física, suficiente cantidad de agua, mayor hidratación y manejar pues, mucho más el estrés. O sea, eso es uno de los principios fundamentales. ¿Qué causa una enfermedad gastrointestinal? Bueno, vamos a ver que lógicamente, el envejecimiento juega un papel determinante. Claro, por supuesto, el envejecimiento, pues el tiempo acaba con todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender que sí, la digestión de un paciente después de los 65 años, pues va a ser un poquito diferente y eso es muy importante que lo tenemos que saber, porque a veces el paciente de la tercera edad no alcanza a comprender que está sufriendo cambios. O sea, el paciente dice, pero si siempre he comido frijolitos, ¿por qué hoy te tendría que dejármelos de comer? Si es parte de mi dieta diaria, de mi dieta básica y que he tenido desde niño. Sí, pero ya en este momento ese tipo de alimentos es mucho más difícil de digerir para ti. Si de por sí las leguminosas como tal son difíciles de digerir, no estamos genéticamente diseñados para ello, fueron adaptaciones que se hicieron pospaleolíticas, pues entonces hay que entenderlos que mucho más cuando ya empieza a haber ciertas alteraciones. Ahora, hay gente que tiene cierta predisposición genética, sí, sin lugar a dudas. Ya hay enfermedades que dependen de esta predisposición genética, como el SPRU, como la celiaquía, por ejemplo. Gente que lógicamente no puede tolerar ciertos alimentos, ciertos tipos de proteínas. Recordemos que una proteína, queridos amigos, una proteína es algo así como una pared. Tú piensas en una proteína, piensa en una pared. Cada ladrillo se llama aminoácido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que muchas veces, si nosotros tiráramos esa pared, bueno, pues la pared no se rompe en ladrillos libres, ¿verdad? Lo mismo sucede con una proteína. Una proteína no se puede romper en aminoácidos libres, se rompe en pequeños bloques. Esos pequeños bloques que les llamamos péptidos, ¿verdad? Muchas veces no son del todo adecuados para muchas personas, sobre todo en algunos tipos de proteínas, como es el caso, por ejemplo, del gluten de trigo en algunas personas. Otro tiene que ver con la lactoalbúmina, ¿verdad? De la leche, por ejemplo.
con la albúmina del huevo. Entonces, mucha gente tiene dificultad para poder procesar correctamente, para digerir estos alimentos y van a generar problemas, muchos problemas, ¿verdad? Entonces, es verdad, pero también una causa muy grande de alteraciones digestivas tiene mucho que ver, uno, con la alimentación, que nosotros no sabemos combinar correctamente nuestros alimentos. Nosotros pensamos, y desafortunadamente es una forma muy burda de decirlo, pero es cierto. A nosotros en nutrición nos dijeron, pues entre más alimentos comas en un mismo platillo está mejor. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de nutrición, no hablamos de salud. Pero ya ha habido algunas investigaciones importantes donde se ha demostrado, ¿sí?, que muchas veces combinaciones inapropiadas nos cuesta trabajo digerirlas a muchos de nosotros. ¿Cuáles son los alimentos que más compiten para la digestión? Las proteínas, por ejemplo, las carnes, el queso, la leche, el huevo, con los granos, como por ejemplo los cereales, como el trigo, como el arroz y como las leguminosas, como por ejemplo los frijolitos, las habas, las lentejas, y por ejemplo con los tubérculos como la papa, el camote, la yuca. Hay gente que no tiene buena tolerancia a estas combinaciones, pero sin embargo no lo sabe y sigue comiendo carne con arroz o carne con frijoles o carne con papas, ¿sí me explico? O lácteos, o sea, queso con cualquiera de estos elementos. Entonces empezarlo a crear bien vale la pena. Otra causa muy importante tiene que ver, sí, la alimentación, pero segundo, los medicamentos. Todos los antibióticos son altamente perjudiciales para nuestro tracto digestivo, pues acaban con una barrera protectora muy importante que es nuestra microbiota, son las bacterias intestinales. Pero también vamos a ver que muchos medicamentos que están destinados, por ejemplo, para la acidez, pues también son bastante severos y dañinos con nuestros procesos digestivos, porque muchos medicamentos, por el contrario, inhiben, por ejemplo, la acidez natural de nuestro estómago. Entonces ya mucha gente no tenía hambre, ¿verdad? El uso, por ejemplo, de analgésicos antiinflamatorios no esteroides, que se da mucho, por ejemplo, para el dolor de huesos, para el dolor de cabeza. Ese tipo de analgésicos sabemos que también hace pedazos nuestro intestino, nuestro estómago, sobre todo el estómago, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que si empezamos a conjugar factores, una persona come mal, combina mal sus alimentos, tiene mucho estrés, toma algunos medicamentos, tiene predisposición genética, bueno, pues entonces es mucho más fácil que el paciente esté generando trastornos digestivos, que puede ir desde la molestia simple, la distensión, o sea, el paciente es una talla en la mañana y en la noche es otra talla completamente diferente, 30 minutos después de comer se le inflama el estómago, ¿verdad? Bueno, vamos a ver que son cosas que el paciente puede durar años teniéndolas, y esto puede desencadenar un problema mucho más grave posteriormente. Entonces hay que tenerle cuidado y hay que darle atención a todo esto, sin lugar a dudas, ¿verdad? Bien, nosotros tenemos también un problema que hoy se está investigando mucho. ¿Por qué se está investigando mucho? Porque ha dado en cuenta que es uno de los motores claves de la vida y de la salud, y que es precisamente la disbiosis intestinal. La disbiosis no es otra cosa sino las alteraciones bacterianas que hay en nuestro cuerpo. No solamente estoy hablando del intestino, o sea, aquí pusimos disbiosis intestinal porque es el tema, pero déjenme decirles que nosotros realmente somos más bicho, somos más bacteria, más virus que cuerpo humano, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que todas las alteraciones que tiene nuestra microbiota, como se le llama, o sea, antes se le decía flora intestinal, pero el término flora pues no correspondía mucho porque pues no son flores, no hay flores en el intestino, ¿de acuerdo? Y esto lógicamente hoy por hoy déjenme decirles que está altamente relacionado, por favor háganme caso y ahorita lo van a ver ustedes, prácticamente, de verdad, háganme caso, prácticamente con cualquier enfermedad que el ser humano padezca. ¿De acuerdo? Vamos a ver que grandes naturistas, grandes médicos naturistas en la historia de la humanidad, por ejemplo, aquí en América, pues, por ejemplo, la Saeta Acharán, ¿verdad? Allá en Chile, ¿verdad? Que él venía, pues, influenciado por toda la dinámica de medicina natural europea por el padre Tadeo, ¿verdad? Allá a finales del siglo XVIII. Bueno, pues déjenme decirles que la Saeta de Charán, él decía, y ya en el siglo XIX, decía, oye, pero
la base fundamental es el intestino. Si no, nosotros no regulamos el intestino, no vamos a poder curar nada. Fíjate nada más qué aseveración tan grande hacía. Y sí, claro, el problema es el reduccionismo. El problema es que en nuestra medicina vemos las partes, no vemos el todo. Entonces tú le dices a tu paciente, al médico, oiga, yo tengo dolor de cabeza, pues te da una pastillita para el dolor de cabeza. Y si le dices, oiga, pero también me duele el hombro, bueno, pues te va a dar una pastillita para el dolor de hombro. ¿Sí me explico? Pero a lo mejor no entendemos que el dolor de hombro, el dolor de cabeza, si tu problema de colesterol tiene relación con cómo está tu intestino trabajando y cómo está esa desmodulación de esas bacterias intestinales, y a ese proceso de desmodulación le llamamos disbiosis intestinal, ¿de acuerdo? Y repito, hoy por hoy vamos a ver que está relacionado prácticamente con lo que te imagines. Nosotros realmente vamos a ver que sabemos que tenemos aproximadamente 100,000 millones de bacterias en todo el cuerpo, de 300 especies diferentes, y que están dando una cantidad impresionante de funciones biológicas en el cuerpo. Prácticamente no hay un centímetro cuadrado de nuestro cuerpo donde no pueda existir, ¿sí?, una forestación importante bacteriana, ¿sí?, como consecuencia de la ecología propia que tenemos como especie. Vamos a ver que inclusive nuestra propia genética tuvo una forma muy importante de hacerse ver a través de virus. Hay una gran cantidad de ADN que depende de virus, ¿no? Les llamamos adenovirus, por ejemplo. Pero ¿dónde hay bacterias? Pues en la piel, en la boca, en los ojos, en la vagina, en el intestino. Bueno, prácticamente, repito, todo nuestro cuerpo, los párpados, la nariz, las orejas, en el cuero cabelludo, la piel cabelluda, prácticamente en todas las partes del cuerpo tenemos una ecología dada por una microbiota, por bacterias, por bacteroides. ¿Me explico? Entonces, pero ¿eso por qué? Bueno, porque también van a servir como mecanismo de defensa. Déjenme decirle que gracias a esta acción bacteriana, ¿sí?, y de hongos y de muchos otros microorganismos, es como nuestro cuerpo se defiende. ¿De acuerdo? Generan una barrera de defensa primaria, decimos nosotros, y esto es muy importante, porque así como hay bacterias que nos defienden, hay bacterias que nos llegan a perjudicar, ¿me explico? Y eso les llamamos precisamente, bueno, pues bacterias indeseables, les llamamos precisamente patógenas, bacterias patógenas. Entonces, hay que buscar un equilibrio. ¿Por qué? Porque vamos por partes. Muchas de esas bacterias que llamamos patógenas son parte natural de nuestro cuerpo, o sea, viven en forma natural. Por ejemplo, en el intestino hay una gran cantidad de bacterias, de hongos que viven en forma simbiótica, o sea, ayudándonos unos con otros. Nosotros les ayudamos dándoles parte de lo que comimos, lo compartimos con ellos, y a su vez esos procesos a nosotros nos hacen beneficio porque liberan enzimas, porque digieren otros tipos de carbohidratos, porque producen vitaminas como la B12, como la vitamina K, como la biotina, como el ácido fólico, por ejemplo. Entonces, jugamos en una simbiosis muy importante. Tú me ayudas, yo te ayudo. Pero muchas de estas bacterias y muchos de estos microorganismos pueden llegar a complicarse, o sea, su crecimiento empieza a ser anormal. Y este crecimiento anormal es lo que puede generar alteraciones y competencia, ¿sí?, por nutrientes y por, lógicamente, funciones. Y es ahí donde se encuentra el proceso de disbiosis. ¿De acuerdo? Desafortunadamente, repito, una gran cantidad de personas, una gran cantidad de gente, bueno, pues tiene este problema, y estoy hablando de 8 de cada 10, sí, y a lo mejor estas dos, pues no las tenemos bien identificadas, a lo mejor 10 de 10. Nosotros empezamos a tener una microbiota, o sea, bacterias intestinales desde que nacemos, desde que el niño se empieza a meter las manos a la boca, desde que empieza a tomar el pezón de su madre, empieza a succionar por ahí. Por eso vamos a ver que muchos autores hacen una cosa muy importante. Le dicen a la madre, por favor, deje que el niño se lleve sus manitas a la boca, ¿verdad? Porque la mamá dice, tiene preocupación de que le vaya a pasar algo. No, pues es lo que queremos, que el niño esté teniendo contacto precisamente con esa microbiota natural de la cual está adquiriendo, pero también tuvo una cuando nació, y por eso sabemos que el nacimiento por canal vaginal, o sea, el nacimiento
natural, perdón, es lo mejor. Porque se sabe que los niños que nacen por cesárea tienen mucho más alteraciones digestivas durante su vida, porque ese momento de pasar por el canal vaginal va a adquirir el niño una cantidad importante de bacterias que van a dar como resultado una importancia importante en su vida, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante todo esto? Porque déjenme decirles que inclusive ya muchos autores mencionan a la microbiota como un órgano, ya lo mencionan como un órgano, ya no solamente como los bichos que están ahí, no, ya se menciona como un órgano, por eso quise hacer referencia sobre ello. Y por ejemplo dicen, bueno, es que en el caso del intestino, pues este órgano tiene que ver con recoger la energía de los alimentos, mejorar el movimiento y el paso que están dando los alimentos por el intestino, se mejora la pared intestinal, se protege contra bichos peligrosos. Repito, producen muchas sustancias, muchos metabolitos benéficos, como son vitaminas, como son ácidos grasos de cadena corta, ¿sí? Ayudan a la reconjugación hormonal. Recuerden que la semana pasada decíamos, dependiendo de estos bichos, es precisamente como hay reabsorción de las hormonas sexuales, ¿no? Por parte de la mujer. Mejore la respuesta inmunitaria. Sabemos que hay un eje muy importante del sistema inmunitario. Influye en el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro riñón, de nuestra piel y por supuesto de la sangre, de los lípidos en la sangre. Por eso cuando nosotros estamos incluyendo una forma diferente de darle atención a la salud, pues tiene que ver con un principio como un todo. O sea, primero entender, no existen píldoras mágicas. La magia en la salud es precisamente un estado de conciencia. O sea, ¿en qué momento va a llegar la salud? Cuando yo adquiera un estado de conciencia. Mientras yo no adquiera un estado de conciencia, no va a mejorar la salud, ¿de acuerdo? O sea, ¿a qué me refiero un estado de conciencia? Responsabilidad. Responsabilidad. O sea, no hay productos mágicos, pero gran parte de todo lo que vamos a recomendar aquí puede mejorar, impactar en tu salud de manera muy positiva con un solo principio, ¿sí? Consumo sostenido. Consumo sostenido. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que saber que muchas veces la recuperación hacia la salud nos puede llevar más de un día. Es más, a veces mucho más días, ¿de acuerdo? Hay casos graves, por ejemplo, yo tengo pacientes graves bueno, tengo pacientes que tengo años con ellos, años. ¿Por qué? Porque vamos en pos verdaderamente de buscar una salud. Y no es porque uno sea muy tardado, es que vamos a entender, por ejemplo, problemas muy graves, como es una artrosis, por ejemplo, un daño del tejido cartilaginoso, pues eso no se cura de la noche a la mañana, pero hay que estarle dando atención al paciente, hay que darle rehabilitación, ¿verdad? Hay que estarle dando nutrición y cambios de alimentación. Entonces lo mismo puede suceder aquí, ¿sí? Porque alguien me decía una vez, oye, es que ya me acabé un frasco y no mejoro. Pues, sí, ahora vamos a revisar tu dieta. Vamos a ver si ahora también ya hiciste esos cambios. No, es que de dieta no me diga nada. Bueno, entonces, ¿cómo quieres mejorar? ¿Sí? Es como el chiste del perro que está acostado en un clavo y que está chillando, ¿no? Él dice, ¿y por qué chilla? Pues porque está acostado en un clavo. ¿Y por qué no se quita? Dice, pues porque le duele para quejarse, no le duele para quitarse. Entonces muchas veces nos tiene que doler para tomar una decisión crítica en nuestro cuerpo para que lo podamos hacer. Sí, definitivamente a veces así pasa, desafortunadamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues tenemos que entender que sí, hay que cambiar los hábitos de alimentación. Sabemos que hay que comer más frutas, más vegetales, la fruta de preferencia antes de los alimentos, antes de cualquier cosa. No se preocupe ni se complique. Hay quien dice que después de las 8 de la noche ya no hay que comer frutas. Eso es una gran mentira. El metabolismo no cierra a ninguna hora. El metabolismo está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día, ¿de acuerdo? Lógicamente, si tú eres una persona que tiene problemas digestivos, pues trata de buscar mejores combinaciones. Ya te dije, la carne, los lácteos y el huevo no combinan con granos como el arroz, como los frijoles y tampoco con los tubérculos como es la papa. Entonces trata de no hacer esas combinaciones. ¿Quieres comer carne? Pues ponle vegetales. ¿Quieres comer frijolitos? Pues cómetelos con arroz o cómetelos con papa, pero no te los comas con carne, ¿de acuerdo? Y de esa manera podemos tener a lo mejor una mejor higiene y un proceso dietético mucho, mucho más saludable. Pero ¿qué podemos hacer como parte de la solución de salud integral y nutricional en nutrición avanzada? Bueno, fíjate que tenemos un producto que es una maravilla. O sea, yo desde que lo conocí,
me sorprendió bastante. ¿Por qué? Porque verdaderamente pocas empresas, escucha bien lo que te voy a decir, pocas empresas tienen la habilidad de dar los elementos que van desde la raíz, que van a dar precisamente a la causa inicial y primaria, ¿me explico? Y que tiene que ver precisamente cómo se está dándole atención al aparato digestivo. A veces es un polvo, ¿verdad? Muy sabroso y que se puede agregar al agua o a cualquier otra bebida y que es muy sabroso y que va a tener una acción muy importante. Uno, sabemos que dentro de su composición pues va a tener un aminoácido muy importante que es la glutamina. La glutamina es un aminoácido semiesencial, casi no lo podemos fabricar. ¿Me explico? Por eso va a haber muchas deficiencias también del sistema nervioso por esto. La glutamina es el alimento del cual se nutre más, ¿sí?, nuestro tracto intestinal. El tracto intestinal, el revestimiento intestinal se nutre más de glutamina que de glucosa. Escúchame bien lo que estoy diciendo. Por eso cuando llega glutamina, inmediatamente el tracto intestinal lo está mejorando. Porque también sabemos precisamente que por parte de este tipo de problemas puede haber infiltraciones intestinales. O sea, el intestino deja pasar estructuras de gran peso molecular hacia la sangre, ¿sí?, porque está inflamado, por lo tanto es más permeable, se llama síndrome de intestino permeable, eso tiene mucho que ver con problemas inmunológicos. Entonces vamos a ver precisamente que Ambris es un producto que está relacionado para mejorar, primero y antes que nada, los aspectos digestivos. Claro, la glutamina juega otro papel muy importante, pues es cofactor para la formación del glutatión. Imagínese usted, el antioxidante o el eje antioxidante más poderoso de nuestro cuerpo. O sea, también eso es importante, porque la putrefacción intestinal está produciendo o está activando, mejor dicho, una cantidad importante de enzimas que pueden llegar a ser peligrosas, se llaman glucuronidasas beta, así se llaman de feo. Pues esas glucuronidasas beta son responsables muchas veces de las alteraciones que pueden desencadenar en mutaciones, ¿sí?, en las células, y con esto problemas como el cáncer. Bueno, pues déjenme decir precisamente que es muy importante darle atención a esto, ¿de acuerdo? Entonces, sí, que haya una cantidad importante de antioxidantes también va a jugar un papel determinante para evitar mutaciones y modificaciones fisiológicas, o sea, de estructura al tejido intestinal. ¿De acuerdo? Vamos a ver que para nosotros es muy importante que nosotros sepamos que el polvo pues debe tomarse por lo menos 2 veces al día. Sabemos también que, por ejemplo, repito, mejora mucho la respuesta inmunológica. Fíjate bien, tomar Ambris ayuda mucho. ¿Por qué? Primero porque al paciente con diabetes le ayuda a que retarde su concentración de glucosa en la sangre. Vamos a ver que mantiene la piel, el colágeno, los huesos, los tendones, piel, uñas y flaneleras, también los va a tener en perfecto estado. Nos puede ayudar a perder peso, eso es muy importante. Vamos a ver que precisamente la inflamación intestinal se puede ayudar a corregir, aumenta la lucidez del trabajo cerebral, mejora las microfisuras que se logran o que se están produciendo en los músculos, sobre todo para la gente que está levantando pesas, y mejora mucho la recuperación y por supuesto el estado de ánimo. Pero fíjense bien, ¿por qué es tan importante? Bueno, se demostró precisamente antes que nada que la glutamina es capaz de modificar de forma positiva, ¿sí?, la microbiota intestinal en pacientes obesos o con sobrepeso. Entonces, esto es muy importante porque nosotros vamos a ver que al tomar glutamina, nuestras microbiotas tienen los elementos adecuados para poderse desarrollar en forma adecuada. No es que estemos dando probióticos, nuestro producto no tiene probióticos. Al tener glutamina, la glutamina hace un trabajo funcional dentro del terreno biológico intestinal para que las bacterias tengan una mejor sobrevivencia. Ahora bien, se demostró que existe un eje de esa microbiota y las aplicaciones precisamente del estrógeno, como lo vimos la semana pasada. Entonces, todas las personas que tienen trastornos hormonales, mujeres sobre todo, revísalo, tienen problemas digestivos, tienen un caos intestinal. Entonces, ¿para qué lo damos? Para personas que tienen este tipo de problemas, por eso, alteraciones que tienen que ver con la obesidad, que tienen que ver con el sobrepeso. O sea, no hay tratamiento para la obesidad,
donde no tenga que mejorar la microbiota. No puede haber, no puede haber. Ahora bien, mira esto, también la microbiota va a trabajar en la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, no sé si lo puse o no lo puse, yo no sé, pero déjenme decirles que se demostró que los pacientes con COVID-19 que fallecieron, ¿sí? En Italia, porque fue donde empezaron a hacerse ya las autopsias, porque en China no hubo muchas autopsias, bueno, pues ahí precisamente se demostró que tenían disbiosis intestinal el grueso de las personas. Por lo tanto, ¿qué persona va a estar más susceptible a este tipo de ataques infecciosos? Pues las personas que tengan un daño intestinal, una disbiosis intestinal, una salud digestiva deficiente. Pero mira, también se demostró que la salud intestinal jugaba un papel importante en los parámetros de la inmunidad, en enfermedades coronarias, en enfermedades con diabetes. Entonces vamos a ver que también la diabetes juega un papel muy importante. Miren ustedes, en el intestino se liberan unas hormonas llamadas incretinas. Estas incretinas son muy importantes porque precisamente intervienen y ayudan a la correcta liberación de la insulina. Por eso el paciente que tiene trastornos digestivos puede tener trastornos de glucosa por alteración en sus incretinas. Hoy lo hemos demostrado mucho. Miren, sí, aquí está el estudio que les decía precisamente sobre los pacientes de COVID, sí, y una disbiosis, una falta de esos microorganismos importantes en el intestino. Mira, aquí hay otro estudio muy importante en la obesidad. Ojo, otra vez. Nadie va a bajar de peso mientras haya un proceso inflamatorio en mi cuerpo. Nadie va a bajar de peso. Escúchame lo que sale de mi boca, por favor. Nadie va a bajar de peso si existe activo un proceso inflamatorio. ¿De acuerdo? Por eso es que la obesidad se está tratando mucho. Por supuesto, también en la diabetes. De hecho, déjenme decirles que hay cosas drásticas que se están haciendo ahorita, como el trasplante de heces fecales, ¿verdad? Se cultivan bacteroides y bacterias de heces fecales y se le aplican a los pacientes. Yo decía, híjole, pero ¿para qué llegar a tanto? Lógico que muchos autores no están de acuerdo, pero muchos autores dijeron, oye, pues es que fue un método que funcionó. Entonces, ¿pero para qué llegar a tanto si tú lo puedes hacer desde antes, cambiando tu alimentación? Ahora mira otra, cómo la función intestinal jugó un papel determinante en pacientes con artritis reumatoide. ¿Por qué? Porque modifican aspectos inmunológicos y por supuesto tienen impacto sobre la inflamación. Otro muy importante, mira, sobre microbiota y cáncer. ¿Por qué? Porque también está involucrado en las alteraciones metabólicas y aspectos mutagenésicos. Entonces vamos a ver que si nosotros cuidamos la salud digestiva, estamos impactando de forma muy, muy positiva en muchos aspectos correspondientes a nuestra salud. ¿De acuerdo? Otro más, mira, salud digestiva y riesgo cardiovascular. Es que, no sé si después podamos ver o en otra ocasión enfermedad cardiovascular. Ya la vimos una vez, pero valdría la pena repetirlo. Vamos a ver que realmente el problema en el estadio cardiovascular tiene que ver con la inflamación. Y la inflamación es un proceso de mensajes. Así como cuando nosotros vimos la vez pasada cómo había señalizadores celulares para activar la formación, por ejemplo, de PQQ, como señalizadores para la formación, por ejemplo, del NAC o por ejemplo, algunos enzimas importantes como las citrullinas. Así la inflamación en general está provocando ¿sí? mensajes en todo nuestro cuerpo. Y vamos a ver que uno de los problemas más graves dentro de la enfermedad cardiovascular es precisamente la inflamación en el endotelio. Entonces, claro que existe un eje microbiota, ¿sí? y aparato circulatorio. Otro eje muy importante también tiene que ver con la hipertensión arterial pulmonar, o sea, algo insospechado, porque la alteración de la hipertensión arterial pulmonar, es muy rara, son aspectos hasta de orden congénito, ¿me explico? O sea, realmente cuando alguien tiene hipertensión arterial pulmonar, el resultado es, no te preocupes, nunca te vas a curar, ¿verdad? Bueno, pues se encontró como había un eje muy importante del cual era determinante el proceso inflamatorio arterial, precisamente por la microbiota. Mira qué interesante, ¿verdad? Otro, este es un trabajo muy, muy, muy interesante que me llamó la atención porque aquí nos hablan de microbiota y depresión. Maravilloso, ¿eh? No quise poner más artículos, yo tengo mucho sobre microbiota y depresión. De hecho, inclusive ya en algunos países se utilizan algunas bacterias como
como medicamentos para mejorar la depresión. ¿Por qué? Porque la serotonina, esa hormona que nos da la felicidad, el 70% se produce en el intestino. Un intestino inflamado pues no produce serotonina. Entonces se ha encontrado un vínculo muy importante entre el estado de ánimo, específicamente la depresión, y esa microbiota. ¿Qué otra cosa es muy importante? Mira, microbiota y cálculos renales. ¿Quién lo pensaría? ¿Quién pensaría que tu salud digestiva también era dependiente de los cálculos renales? Pero si tú vas al médico, pues el médico te dice, usted lo que tiene que hacerse es cirugía, punto, ¿verdad? Y si en algunos lugares te darán métodos agresivos, golpeteo, ondas de golpe, lo que tú quieras, pero mira, uno de los factores importantes en esto, ¿qué crees? Fue la microbiota, ¿verdad? Vamos a ver precisamente que de los elementos más importantes a cuidar, pues tiene que ver algo que le llamamos precisamente el oxalato, que es una molécula que se forma de forma intermedia entre el metabolismo de la vitamina C y tiene que ver con la falta de energía. Quien produzca oxalato en su cuerpo tiene que ver con falta de energía. Óiganlo bien, yo en algún momento, en una participación que tuvimos en un programa de televisión, hablábamos de esto. Otro muy importante, mira, el hígado graso, algo así que anda como que de moda, ¿no? Ya anda muy de moda la esteatosis hepática. De hecho, el próximo martes, un grupo médico, en una asociación médica, doy una conferencia precisamente sobre hígado graso y, por supuesto, hablé de la importancia que tiene el modular la microbiota y, por supuesto, el tomar glutamina, que es fundamental que los médicos lo conozcan. Otra, microbiota y metabolismo, ese es un trabajo bien interesante de este compañero, ¿verdad? Español, porque él habla de cómo la microbiota influye para que nuestras células también tengan una buena liberación de la energía y con esto funcionalidad. O sea, estamos hablando de una situación bastante interesante. Por eso vamos a ver que para nosotros, siempre lo hemos dicho, acompañar las enfermedades con el principio fundamental que tiene que ver con liberar energía, pues es necesario. Oiga, también nosotros encontramos que muchos de los procesos de alteración bacteriana intestinal tienen que ver con el consumo de sal, con el exceso de sal, porque se dañan, claro, y la sal también nosotros hemos visto aquí en las pláticas cómo daña la mitocondria para que no esté produciendo la suficiente cantidad de energía y entonces tenga daños y nosotros tengamos que repararla. ¿Por qué? Pues porque si el sodio daña las células, pues las bacterias también son células y nuestras bacterias también son organismos unicelulares. Eso es muy importante entenderlo. Entonces, apoyar la función inmunológica, apoyar la función desinflamatoria que está teniendo precisamente Ambris, acompañado precisamente de Ambrosia Complex, es muy importante. ¿Por qué? Porque también las células de nuestras bacterias, pues también van a necesitar también producir energía. Y si nosotros acompañamos y entendemos el concepto que realmente lo que buscamos nosotros, sí, con Ambrosia, es mejorar la producción de energía. Hace poco en Facebook una compañera, una exalumna mía, hace ya muchísimos años, la doctora León, publicaba algo en Facebook y decía, no hay enfermedad que no necesite energía. Pues claro, por supuesto, la enfermedad es falta de energía. Entonces, acompañar a los trastornos digestivos. Primero, porque vamos a tener energía para fabricar reparación de los mismos, energía para mejorar la eliminación de las sustancias tóxicas y mejorar el proceso inflamatorio. Recordemos que precisamente la enfermedad digestiva está involucrada en un proceso inflamatorio. ¿Qué mejor mecanismo para combatir la inflamación, sí, que los elementos que dan la PQQ en el tejido? Está inflamado el tejido, están inflamadas las células y eso se va a dar precisamente como resultado de mejoría a través de las PQQ, a través precisamente de la coenzima Q10, a través precisamente de mejorar la respuesta funcional de nuestros tejidos para su reparación. Por eso yo decía hace rato, o sea, toda persona es candidata a curarse, a mejorar en la medida que se pueda, pero lógicamente hay que tener cambios profundos en la vida, y entre ellos, recuerda, suplementación alimenticia sostenida. Sostenida, ¿qué quiere decir? No es un frasco, pues necesitas mucho más, pero yo lo sé, y nadie lo va a poder saber. Eso es una cosa que tiene solamente ensayo y error.
solamente entendiendo a través precisamente de la causística, a ver cómo ya me tomé un frasco, cómo me siento, qué he mejorado, qué otros cambios he hecho. Déjenme decirles que inclusive el ácido alfa-lipoico se demostró que era capaz de inhibir agentes oxidantes que modifican el ADN de las células del colon y que tiene que ver con el cáncer de colon. Por eso el producto, yo les digo, señores, es que es una maravilla. Estamos hablando de un producto, de un suplemento alimenticio que tiene verdaderamente bombas funcionales. Cada ingrediente de ambrosia podría ser un producto. Podría ser un producto para la venta, déjenme decirles. Por eso, cuando la empresa decide ponerle todos los elementos a un solo producto, pues oye, maravilloso. ¿Por qué? Porque la gente entonces tiene que entender que está gastando menos dinero. Tú dile a una persona cuando te diga, oye, es que tu producto es caro, ok, entonces revísate cuánto te vale un frasquito de coenzima Q10 a la dosis que yo tengo, un frasquito de PQQ, un frasquito de ácido alfa-lipoico, un frasquito de N-acetilcisteína, y ya después platicamos, y me vas a decir si es barato o está caro, dependiendo cómo tú lo veas. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a recordar que precisamente la PQQ, ¿verdad? Nos ayuda precisamente a mejorar la liberación de unos factores de transcripción, de unos señalizadores celulares muy importantes, que es la NRF1 y la NRF2, y que ayudan precisamente a que haya más células sanas y con mayor cantidad de mitocondrias, o sea, una cosa que llamamos biogénesis mitocondrial, que están corrigiendo el proceso oxidativo. Y es que quiero que sepan algo, cuando la célula está inflamada, está produciendo gran cantidad de radicales libres, de agentes oxidantes. Todo proceso de inflamación está influyendo en los procesos oxidativos también. De ahí la importancia precisamente de que también dentro del tratamiento de la salud digestiva, pues incluyamos precisamente ambrosia. Alguien puede decir, oye, pero eso no tiene que ver para el intestino, ¿no tiene que ver? Pues claro que sí. Si se están produciendo grandes cantidades de radicales libres por la inflamación, si se están creando una gran cantidad de mutagenésicos por los aspectos de putrefacción intestinal, claro que necesitamos tumorales y ante mutagenésicos. Y uno de los grandes mutagenésicos son precisamente unos genes que se llaman SIRT, y es que esos genes SIRT pues estimulan la liberación de unas enzimas llamadas sirtuinas a través precisamente de un señalizador que lo está produciendo la PQQ, que es precisamente el dinucleótido de nicotamina y adenina, o sea, los NAD, y con esto vamos a dar una cantidad importante de señalización, primero para corregir inflamación, segundo para corregir un problema muy importante que es el exceso de radicales libres, y con esto lógicamente una mejor transmisión nerviosa. Recuerden de algo importante, ojo con lo que voy a decir, por favor, pónganme atención a esto que acabo de decir, mira, aquí, ¿sí? Mira, ¿por qué? Porque el segundo lugar después del cerebro donde hay más células nerviosas es precisamente el intestino. Y ahí el daño oxidativo en esas células nerviosas, pues es precisamente también una de las causas por las cuales la salud digestiva se altera, y eso mucha gente no lo ve, muchos compañeros médicos no lo ve, la oxidación que se está produciendo precisamente en las células nerviosas que tienen que ver con el intestino. Recuerda, el lugar donde se encuentra la mayor concentración de células nerviosas después del cerebro es nuestro intestino. Por eso muchos libros antiguos, por ejemplo en los Vedas se decía que era otro cerebro el intestino. Y no estaban tan mal, o sea, realmente no estaban tan mal. Por eso cuidar la salud digestiva apoya también precisamente los daños de neurodegeneración que está teniendo el paciente, porque también la neurodegeneración se produce donde haya células nerviosas, punto. Y si hay una cantidad importante de células nerviosas en nuestro intestino, pues también hay que protegerlas, ¿de acuerdo? Y si la inflamación intestinal las está dañando, pues entonces podemos entender, la energía es la base del funcionamiento de todo cuanto existe en órganos en nuestro cuerpo. Entonces, nosotros, si pensamos que solamente vamos a darle atención al intestino mejorando la sintomatología, bueno, pues nunca vamos